predicar en esta tarde sobre el tema "Solo uno puede juzgar justamente". Esta porción de las Escrituras, capítulo 8 de Juan, el versículo 1 al 11, en algunos manuscritos antiguos se omitió completamente, se había quitado. Nunca fue así con el texto recibido, del cual tenemos la Reina Valera, nuestra versión que leemos, pero otras versiones, otros manuscritos, los líderes religiosos quitaron esta porción de la Escritura, porque su pensar era de que la gente lo puede interpretar de tal manera que piensan que Dios o Cristo estaba aprobando el pecado de la mujer adúltera. Y no vaya a ser que la gente piense que eso es licencia para pecar. Entonces mejor quitémoslo de la Escritura, hermano. No puede, siempre todo lo que está en la Biblia está para nuestra enseñanza, es para nuestro bien. Dios en su palabra es bien transparente, nos enseña su voluntad, sus mandamientos, sus promesas, y también nos enseñan los errores que han cometido otros. Y hay algo precioso que podemos aprender, muchas cosas preciosas que podemos aprender de este pasaje. Yo no entiendo por qué algunos líderes religiosos pensarían que era malo tener este pasaje. Hay mucho que aprender aquí. Algunas verdades que quiero que veamos. Primeramente, lo que sucedió con esta mujer adúltera, que fue sorprendida en adulterio, sucedió en el templo. Mire conmigo ahí el versículo 1 y 2. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió, ¿a dónde dice? Al templo. Está ahí en su Biblia, en Juan capítulo 8. Y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Este relato, este escándalo, se pudiera decir, sucedió nada menos que dentro del templo. ¿Se imaginan? Como que yo estoy ahorita aquí enseñando, y de repente entra el hermano Enrique Morales y el hermano, ¿verdad?, Carlos Quiroz, y traen a una hermana en la iglesia ahí jaloneándose, la traen aquí al frente, delante de todo el mundo, y dicen: esta hermana la acabamos de sorprender en el acto mismo de adulterio. ¡Qué escándalo! Eso es lo que estaba sucediendo. Y hermanos, eso me llevó a poner algunas notas aquí en mi mensaje. Nada debería de escandalizarnos. Nada de lo que puede suceder en una iglesia debería escandalizarnos. ¿Sí está conmigo, hermano? Estamos hablando aquí del Señor Jesucristo. Está enseñando en el templo, y sucede esto. ¡Qué vergüenza! ¡Qué escándalo! No, nada debería escandalizarnos. Lo feo del pecado no debería de escandalizarnos. El pecado es horrible, es vil. No tiene límites a lo bajo que puede ser el pecado. La Biblia dice en Proverbios 6:16 que 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y nada más lista 7 cosas, pero hay muchos más pecados. Pero nos da a entender que el pecado es aborrecible y abominable a nuestro Dios. No es cosa ligera. Nunca tratamos de hacer algo ligero del pecado, pero hermanos, somos pecadores. Y si esto puede suceder en el templo, en los tiempos de Jesús, definitivamente yo creo que está sucediendo más hoy en día en las iglesias. Ay, qué calladito está. No, ¿verdad? Nosotros somos una bola de santurrones. Y nadie aquí anda haciendo nada incorrecto. Hermanos, no deberíamos de escandalizarnos hasta dónde puede llegar a caer un cristiano. Les recuerdo allá en 1 Corintios capítulo 5, de ese
joven en la iglesia que estaba teniendo relaciones, que estaba fornicando con su madrastra, con la mujer de su padre, ¿se acuerdan? En la iglesia, en el Nuevo Testamento. Y Pablo reprende a los corintios porque ya sabían lo que estaba sucediendo y ya estaban tolerando, habían tolerado el pecado. ¿Y saben? Eso es lo que pasa cuando no vemos lo feo y lo vil y lo horrible que es. Cuando no vemos el pecado como Dios lo ve, comenzamos a tolerarlo. Y no va a pasar mucho tiempo en que empecemos a aceptarlo. Y después, ¿sabe lo que sucede? Empezamos a defenderlo. ¿Qué tiene de malo, decimos? ¿Y qué tiene de malo? Cuando el pecado es pecado. La Biblia dice que es abominación a Jehová la lengua que habla mentiras. Las mentiras son abominación a Jehová. Y nosotros diríamos, hay una mentirita que tiene. No hay que hacer algo tan grande de esto. Para Dios el pecado es horrible. Porque Dios es santo, 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 como estábamos cantando. Amén. Dice la Biblia ya en segunda de Pedro. ¿Quiere ir conmigo allá, por favor? Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 20. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mire lo que está enseñándonos. Y dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Está hablando de personas dentro de las iglesias que han conocido la verdad, que han salido de una vida de pecado, dice, y otra vez se vuelven a enredar en los mismos pecados antes de convertirse, antes de conocer la verdad. Dice, su postrer estado termina siendo peor que el primero. Miren, la verdad es esta, no debería sorprendernos no nos sorprende a nadie que la gente impía, que la gente sin Cristo cada día vayan de mal en peor y que anden metidos en pecados terribles, asquerosos, de inmoralidad, de perversión. Pero qué triste, qué vergüenza cuando sucede con cristianos. Y déjenme decirles, somos capaces. No deberíamos escandalizarnos el hecho de que todos aquí, comenzando desde el pastor hasta el hermano más nuevo, somos capaces de revolcarnos en los mismos pecados y peores de los que andábamos antes de conocer a Cristo. Cierto. Nadie estamos por encima de cometer terribles errores y andar en terribles pecados. Dice el versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Cuando un cristiano cae en pecados así, trae reproche al nombre de Cristo, trae vergüenza al cristianismo. Y dice, pues, mejor te hubiera sido nunca haber conocido, que después de conocer, andar metido en esas cosas. Amén. Dice el versículo 22, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Dos cosas bien asquerosas. Los puercos, por eso les llaman cochinos en muchos lugares, porque se la pasan en el lodo, en el cielo. Son capaces de comer excremento. Y usted puede lavar a una puerca bien lavadita, un puerco, y lo suelta e inmediatamente va a revolcarse al cielo otra vez. Dice, así es un cristiano que vuelve otra vez a su vida, a sus pecados pasados. O peores. O como el perro que vuelve a su vómito. Qué asqueroso es. Pero es algo natural de un perro. Un perro va y vomita y echa toda la porquería. Y luego se va y al ratito huele y va y se come otra vez su vómito. Y dice, así es, así ve Dios. Cuando cristianos vuelven otra vez a su pecado. Ya se me fue el volumen de eso. Así es que voy a cambiar eso.
Así es. También este está apagado. ¿Qué? Dando Dios ahí su sonido. Ahí está. Así lo ve Dios, así ve el pecado. Dios. Y hermanos, nadie aquí somos exentos. Por eso dice la Biblia que el que mire estar firme, piense que no cae. Cuide su corazón, cuide su mente, cuide sus ojos, cuide lo que oye, cuide las conversaciones que tiene, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y todos somos capaces de volver a revolcarnos en el cielo. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 40? El Señor me sacó del lodo cenagoso, del pozo de desesperación. Pero si no tenemos cuidado, podemos volver otra vez a revolcarnos en ese cielo, o ser como ese perro asqueroso que vuelve otra vez a su vómito. Nadie estamos por encima de hacer eso. Yo tengo que cuidarme todos los días, porque tengo una naturaleza pecaminosa, una carne, y usted también la tiene, y debemos de cuidarnos. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ok. Entonces, sucedió en el templo. Es algo que me llamó la atención. Esta mujer adúltera fue sorprendida y fue llevada al templo. Y a veces suceden cosas en las iglesias y hace que otra gente se desanime y dice, no, una bola de hipócritas en la iglesia. No, una bola de pecadores salvos por gracia. Amén, hermanos. Eso es lo que somos. Una bola de viles pecadores salvos por gracia, que todos los días tenemos que tener cuidado, porque si no, podemos andar envueltos en cosas semejantes. Cierto. Amén. No debería escandalizarnos. Pero lo que sí me llama la atención, hermanos, que sucedió en el templo. El templo era un lugar, de acuerdo a la ceremonia religiosa judía, era un lugar de examinación, era un lugar de confesión, era un lugar de ofrecer sacrificio para buscar reconciliación y acercamiento con Dios. Para eso estaba el templo, para llevar un sacrificio por mis pecados, para ir a confesar mi pecado y que se hiciera expiación por mi pecado, para poder acercarme a Dios y tener comunión con Dios. Para eso estaba el templo. Y según lo que leo en el Nuevo Testamento, que la razón por la cual existe la iglesia, que es, verdad, figura de lo que era el templo en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, si leemos allá en Hebreos 10, 22 al 25, donde dice, acerquémonos con corazón sincero, yo veo que la iglesia es un lugar donde podemos acercarnos con corazones sinceros a Dios. Es un lugar donde podemos ser afirmados, fortalecidos en nuestra fe. Es un lugar donde podemos confesar nuestros pecados, y todo con el fin de llegar hacia una buena conciencia, como nos dice ahí en Hebreos 10, del 22 al 25. Un lugar para lavar nuestro entendimiento, para renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, el agua vida, con esa agua pura que menciona Hebreos. Un lugar para mantenernos firmes sin fluctuar y considerarnos unos a otros y estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Así y cuando es necesario exhortarnos unos a otros. Para eso es la iglesia. Amén. No es un lugar para venir a sacarnos la garra. No es un lugar a venir a sacarnos los trapitos sucios, a venir a juzgarnos unos a otros, a ver qué defectos encontramos en otros. Cierto. La iglesia es un lugar para venir yo a examinarme yo mismo. Amén. Yo a fortalecer mi fe, yo a acercarme a Dios, yo ser renovado en mi entendimiento. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Si leemos allá en Mateo 18, del versículo 15 al 20, empieza a tratar el Señor Jesucristo con sus discípulos. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y habla tú y él estando solo. Si no, lleva un testigo. Si no, tráelo a la iglesia, y empieza a dar consejos de para qué existe la iglesia, cuál es el fin de la iglesia. Y yo entiendo que la iglesia es un lugar para
arreglar desacuerdos, arreglar diferencias, arreglar lo que son las ofensas. Es un lugar para venir a aprender a perdonar y a pedir perdón. Es un lugar para buscar la aprobación y la bendición de Dios, porque la Biblia dice que todo lo que es atado aquí en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que es desatado aquí en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, Dios está mirándome desde el cielo. ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué es lo que hago? Si debo de perdonar a mi hermano, debo de perdonarlo porque hay un Dios en el cielo que me está mirando. Si debo de pedir perdón es porque hay un Dios en el cielo que me está mirando. Si no debo de guardar resentimiento y rencor en mi corazón, es porque hay un Dios en el cielo que me está mirando. Y todo lo que yo deje mal aquí, allá voy a tener que darle cuentas al Señor. ¿Sí o no? Si yo sigo leyendo ahí en Mateo 18, del 15 al 20, dice la Biblia que la iglesia es para unirnos espiritualmente en oración. Que si nos ponemos de acuerdo y pedimos sobre cualquier cosa al Señor y estamos de acuerdo, que el Señor contestará. Así es. Y qué hermoso, qué bonito es estar en unidad, en armonía, los hermanos unos con otros, y ponernos de acuerdo sobre lo que vamos a pedir. Y Dios, el Señor Jesucristo, promete que esa oración va a ser contestada cuando estamos unidos, estamos en acuerdo. Y déjenme decirle, no estoy predicando esto porque hay algún problema en la iglesia, porque yo pienso que hay discordia o hay división en la iglesia. No, sinceramente lo estoy diciendo. En otros tiempos ha habido, sí, yo creo que en toda iglesia hay y ha habido y volverá a haber problemas. Pero ahorita, gracias a Dios, no, yo creo que ahorita estamos en un tiempo donde hay tranquilidad, donde hay armonía, hay un lindo espíritu. Y no estoy predicando esto porque estoy tratando de arreglar un problema, lo estoy predicando como medicina preventiva. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Si yo sigo leyendo ahí, me doy cuenta que vamos a la iglesia para acercarnos a la presencia del Señor, para tener comunión con Él, porque Él dijo ahí en ese pasaje que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y la iglesia es un lugar para buscar tener comunión con el Señor, para exaltar al Señor Jesucristo, para glorificarle a Él. Qué triste que un lugar que debe ser de adoración, de comunión, de perdón, de reconciliación, de alimentación espiritual, de edificación espiritual, de fortalecerse, de animarse, se convierta en un lugar de chismes, de malicia, en una corte para venir a juzgarnos unos a otros. La iglesia no es una corte. Así es. Y usted y yo no somos jueces. Solamente hay un juez justo y ese es Dios. Amén. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Pero cosas así de repente pasan en la iglesia. Así como pasó en los tiempos de Jesús en el templo. Porque aquí venían unos santurrones, líderes religiosos del pueblo, que se pensaban que eran más espirituales que otros, y vienen arrastrando a esa pobre mujer que cometió un error, la sorprendieron en el pecado de adulterio, y ahí vienen a hacer un gran show en la iglesia, en el templo. Y a veces cosas así suceden en la iglesia, tristemente, cuando la iglesia, miren aquí, nunca fue un lugar para venir a juzgarnos unos a otros, para venir a sacar, a traer a la luz los errores de otros, los defectos de otros, sino un lugar para yo acercarme al Señor. Amén. Un lugar para que si tengo algo que arreglar yo con el Señor, hacerlo. Pero muchas veces eso sucede hasta en las mejores iglesias. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Segundo, qué cosa que veo en este pasaje es que qué bueno que no estamos bajo la ley. Amén, sino bajo la gracia. Mire ahí en Juan capítulo 8, versículo 4. Le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Alguien dijo esto: citamos la ley para condenar a otros.
pero citamos la gracia cuando otros nos acusan a nosotros. Cierto. Mire Mateo 7, versículo 1. Dice la Biblia que esto en realidad lo decían para tentar al Señor. ¿Quién lo dijo? Cristo, porque Cristo conoce los corazones. Así es. A Dios no lo podemos engañar. Mira lo que dice Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Dios conoce nuestros corazones. Así es. Y dice la Biblia allí que el Señor estaba agachado, inclinado, escribiendo en la tierra. Y algunos han preguntado, ¿qué estaría escribiendo el Señor en la tierra? Y luego, porque lo vuelve a decir en el versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y hermanos, algunos dicen, ¿qué estaría escribiendo el Señor en la tierra? ¿Qué importa? Amén. Eso no es lo que me llama la atención de este pasaje, no es lo que debería llamar la atención a ustedes este pasaje, a nadie. Así es. Pero siempre hay algunos que quieren cambiar la conversación a algo que no viene al caso e ignorar algo que sí viene al caso. Ajá. Yo prefiero saber poquito de la Biblia, pero ser hacedor de la palabra de Dios, o andar indagando sobre con quién se casaría Caín. ¿Por qué secó el Señor Jesús la higuera? ¿Quiénes serían los hijos de Dios que vinieron a buscar las hijas? ¿Qué importa? Amén. ¿Cómo hay gente que le gusta meterse a escudriñar, a indagar, a buscar versículos oscuros, y tienes unos grandes pecadotes en tu propia vida, y eso sí no le pones atención? Pero andas queriendo buscar qué significa qué estaría escribiendo el Señor en la... ¿Qué importa lo que estaba el Señor escribiendo? Si Dios no lo dijo, es porque no pensó que era tan importante saber. Algo estaba escribiendo ahí sin duda. A lo mejor estaba jugando al tic-tac-toe, yo no sé. Amén. Pero así hay muchas veces gente Cierto. que lo que es obvio, lo que está ahí bien clarito, lo ignoran y andan ocupados indagando y buscando lo que no te va a ayudar para nada. Y estás ignorando lo que no deberías de ignorar. Cierto. La Biblia dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, las cosas escondidas, secretas, pertenecen a Dios. Las que son reveladas, las que son manifiestas, las que sí se entienden, son para nosotros, para que las guardemos, para que las obedezcamos. Amén. ¿Sí me explico? Así es que yo no quiero andar figurando con quién se casó Caín. Ya sé, pero ¿para qué me meto a andar buscando otra explicación? Lo que sí quiero hacer es quiero cuidar mi vida para no caer en adulterio, porque eso sí corro riesgo de hacer. Amén. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Dice la Biblia en el versículo 7, estamos en Juan 8, versículo 7, y como insistieran en preguntarle, Señor, ¿qué hacemos con esta mujer? La ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. A ver, ¿qué dices tú, Señor? Dice que le insistían para poder acusarle. Dice la Biblia que finalmente el Señor se enderezó y les dijo, versículo 7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Qué declaración tan sencilla. Amén. Bien directa y bien sencilla, ¿no? Dice el dicho, al buen entendedor, pocas palabras. Mire, ya no dijeron nada.
Se quedaron calladitos y calladitos uno por uno empezaron a irse desde el más viejo hasta los postreros. Hermanos, solo hay un juez justo. Amén. Yo no soy juez. Amén. Amén. Dice la Biblia en Salmo 7:11 que Dios es juez justo. En 2 Timoteo 4:8 que solamente Cristo es el juez justo, el Señor juez justo. Mire conmigo Romanos 14, por favor. Estos estaban tan rápidos para juzgar a esta mujer y el Señor les avienta una curva y les dice que sea sin pecado, lance la primera piedra. Pues todos quedaron culpables delante de Dios. Yo me pongo a preguntar, ¿y dónde estaba el fulano con el que adulteró a la mujer? ¿Por qué no lo trajeron a él? Nada más a la mujer. ¿Y el hombre qué? Se toma dos para cometer adulterio. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos juzgamos parcialmente. Así es. En la religión judía se le dejaban de pasar un montón de cosas. En la religión judía, a los hombres y a las mujeres no. El hombre juzga parcialmente, por eso usted y yo no podemos ser juez. Tenga cuidado con juzgar a otros, porque usted, su juicio va a ser parcial. El único que juzga justamente es el Señor. Amén. Romanos 14, versículo 1, ¿ya lo encontró? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, digo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, esto es lo que debes hacer, decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Tus palabras, tu crítica puede ser de tropiezo a un hermano. Amén. Cállate la boca, no juzgues a otros. Saca la paja que está, no trates de sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca la viga que está en el primero en tu ojo, antes de querer arreglar a los demás. Tú tienes muchas cosas que tú y Dios saben, yo y Dios sabemos, como para andar ocupado tratando de juzgar lo que los demás están haciendo. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Amén. Regresa a nuestro pasaje en Juan capítulo 8. Versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Hermano, yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿qué le dice su conciencia a usted? Amén. ¿Cómo le habla su conciencia? ¿Su conciencia le habla? La conciencia es aquella parte que Dios puso en nosotros que nos dice, no andas bien. Las cosas no están bien entre tú y Dios. Amén. Eso que estás haciendo está mal. Para eso es la conciencia. Cuando usted piensa, no, yo ando bien así, ¿sabe lo que está pasando? Es que usted no está escuchando su conciencia.
Dice allá en 2 Corintios 5:10 que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que todos recibamos conforme a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego dice, conociendo pues el temor del Señor, el siguiente versículo le dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. ¿Qué te dice tu conciencia? Tristemente la Biblia dice que algunos tienen mala conciencia. Y también dice la Biblia que otros tienen una conciencia corrompida y hasta cauterizada. ¿Sabe lo que es cauterizar? Una herida. Es cuando se le hace costra o le queman para que se le haga una costra, para que ya deje de sangrar o para que no se meta la infección. Y queda una costra ahí que ya no siente el olor, que ya no entra la infección o lo que sea, queda una costra y eso es cauterizar. Y dice la Biblia que algunos tienen conciencias cauterizadas. Déjeme decirle qué es lo que cauteriza una conciencia. Cuando la conciencia habla, le decimos, no, pero no crees que deberías de pasar, no crees que deberías de confesar tu pecado, cállate, no me digas nada. Y se cauteriza la conciencia, al rato ya no nos habla, ya no nos dice nada, ya no oímos la palabra de Dios, ya no sentimos que Dios nos habla, ya no nos sentimos culpables, ya no nos sentimos acusados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque hay una conciencia cauterizada. Y tristemente esto nos sucede a todo cristiano, que puede pasar a cualquier cristiano, y me temo que así hay muchos cristianos hoy en día en nuestra iglesia, con conciencias cauterizadas. Nunca Dios te habla a ti. Nunca tienes que pasar al frente a confesar pecado. Nunca, nunca. Todos los mensajes, y no nomás de este pastor, de otros que vienen también. Porque tienes una conciencia cauterizada. Dice la Biblia que estos hombres, para crédito de ellos, pudiéramos decir, su conciencia les acusó, de manera que se quedaron calladitos y ya dejaron de hacer ruido, ya dejaron de acusar a la mujer y se fueron calladitos como el perro con la cola entre las patas, ¿no? Salieron de ahí porque su conciencia los acusó y se dieron cuenta, no hombre, yo tengo un chorro de pecados, ¿qué estoy tratando de hacer aquí juzgando a esta pobre mujer? Bueno. Amén. Amén. Dice el versículo 9, la segunda parte. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermano, eso es todo. Eso es todo. Solo usted y Jesús importa. Amén. Cuando viene a la iglesia, es solo Jesús y usted. Yo y Jesús, Jesús y yo. Esa es la razón que venimos a la iglesia, ¿no? Amén. Debería ser la razón que venimos a la iglesia. Porque vengo a acercarme al Señor. Quiero que el Señor me enseñe algo que no está bien en mi vida. Así como decía el salmista en el Salmo 139, ¿se acuerda? El David que decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Oh, quizás por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David era sincero. Amén. Y David buscaba al Señor y decía, Señor, enséñame qué está mal en mi vida, Señor. Pero muchas veces andamos tan preocupados, buscando, criticando los defectos, las debilidades de otros. Pero no nos vemos en el espejo, que es la palabra de Dios, no nos acercamos para ver cómo ando yo, qué piensa el Señor de mí. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Dice el versículo 10, enderezándose a Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. ¿Saben qué, hermanos? Ni uno de esos hombres eran
aptos o dignos para condenar. Ni usted ni yo estamos para juzgar, ni mucho menos para condenar a nadie. Amén. Cierto. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Porque usted y yo no estamos sin pecado. Nadie estamos para condenar a otro. ¿Se acuerda allá en Mateo 18, 21 a 35? No vamos a ir ahí por causa del tiempo. Pedro le pregunta al Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Ay, suena mucho, Señor, 7 veces tener que aguantarle a lo que me hace. Y le dijo el Señor Jesús, no, hasta 7, hasta 70 veces, 7. Menso. No, no dijo eso, pero esta es la versión Gómez. Hasta 70 veces 7. Y luego empieza el Señor a dar esa parábola del hombre, el amo que tenía un siervo que le debía 10,000 talentos. Y vino y le rogó que tuviera misericordia de él, y el amo le perdonó toda esa deuda. Pero luego ese siervo va y se encuentra con un consiervo que le debe 100 denarios. Y lo puso contra la pared, ya lo estaba ahorcando diciendo, págame lo que me debes. Y como no pudo pagar, lo metió a la cárcel. Pues llegó la palabra al amo que su siervo, a quien le había él perdonado 10,000 talentos, no había podido perdonarle 100 denarios a su consiervo. Y lo trajo y le dijo, ¿qué malo eres? Yo te perdoné toda esa deuda, ¿no podías tú hacer lo mismo con tu consiervo? Y lo echó a la cárcel y para que los verdugos lo torturaran. Y termina el Señor diciendo la parábola, así también hará vuestro Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de todo corazón las ofensas que te hacen. Gente, el cristiano debería de ser el primero en perdonar. Amén. El cristiano debería ser el último que anda con una espina de amargura y rencor en su corazón que no puede perdonar. Cierto. Porque reconocemos las misericordias de Dios que son nuevas para conmigo cada mañana, y lo tanto que me ha perdonado Dios. ¿Quién soy yo para condenar a otro? Así es. Amén. ¿Me está siguiendo, hermano? Amén. Dice en el versículo 11, para terminar, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahora, muchos pensarán que Dios está aprobando el pecado. De ninguna manera. El pecado es abominación a Jehová. Pero Dios es misericordioso. Amén. Y qué bueno que Él es misericordioso con usted conmigo. Amén. Y la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dijo, ni yo te condeno. Y luego termina diciéndole, vete y no peques más. De ninguna manera esta historia, el perdón de Dios. Muchos piensan que la gracia es una excusa para, una licencia para pecar, o una excusa para andar en libertinaje. De ninguna manera. Los que somos redimidos por la gracia del Señor deberíamos ser la gente que vive más rectamente. Porque amamos al Señor y reconocemos lo bueno que ha sido con nosotros, y que debemos de cuidar y consagrar nuestra vida. Amén, porque tenemos temor de Dios. Pero hermanos, quiero terminar con esto. El Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Yo le quiero preguntar a usted, ¿está usted sin pecado este día? ¿Habrá alguien aquí entre nosotros que está sin pecado? ¿Alguien aquí que está sin pecado? Quiere decir que el altar debería de llenarse esta tarde. Amén. Usted mismo no levantó su mano porque usted reconoce, no, sí hay pecados en mi vida. Esta mañana usted pecó. Anoche usted pecó, ayer por la tarde usted pecó, ayer por la mañana usted pecó, antier pecó, anteantier pecó, todos los días pecamos. Todos los días hay mucho que confesarle y pedirle perdón a Dios. Pero cuando se hace la invitación, ¿dónde están tantos pecadores?
Wow. Amén. ¿Será que la conciencia ya está cauterizada? Oh, sí, pero sí somos muy buenos para aplicar la ley y decir, la Biblia dice, mira, amén, hermanos. Amén. ¿Está usted sin pecado? No, ni usted ni yo. Entonces, venimos a la iglesia, ¿sabe para qué? Para ayudar cuentas con el Señor. Así es. Para pedirle perdón, para poder restaurar nuestra relación de comunión con el Señor. Qué bueno que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. No leímos el pasaje en Gálatas 3, pero la Biblia dice que la ley tuvo su fin para llevarnos a Cristo y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios que ya no estamos bajo la ley. Gloria a Dios que Dios no trata con nosotros bajo la ley como lo hacía en el Antiguo Testamento. Pero de ninguna manera esto es licencia para vivir en la carne, en el libertinaje, en el pecado. Si tenemos una conciencia sana, nos va a hablar, nos va a decir, arregla lo que tienes que arreglar con el Señor el día de hoy. Bien. Amén. Amén. Vamos a orar con ojos cerrados, nadie mirando, por favor. Señor, bendice esta invitación.